Macroeconomía, introducción a la macroeconomía. En esta oportunidad vamos a ver el enfoque de los agregados económicos y su relación con la microeconomía. También vamos a comprender los objetivos macroeconómicos. Vamos a conocer lo que es un modelo y las relaciones existentes entre la política económica, los sistemas económicos, el entorno económico y la estrategia empresarial. La macroeconomía es la parte de la economía que estudia las fluctuaciones de los grandes agregados económicos de un país o una región. Esto quiere decir que no nos complicamos o no nos enfocamos en detalles de un sector o negocio en particular. Así, por ejemplo, en el cuadro observamos que no nos preocupa una empresa en particular, sino en el conjunto de empresas que conforman el valor agregado de un sector económico o el de una nación. Para estudiar el crecimiento y las fluctuaciones de las variables agregadas macroeconómicas, los economistas diseñamos modelos. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad en sus hechos más significativos, más relevantes. Un modelo sirve para explicar un fenómeno económico y será bueno en la medida que sus prospecciones o proyecciones sean lo más cercanas a la realidad. Tanto así es que un modelo no se juzga por la veracidad de sus supuestos, sino por lo acertada de sus prospecciones. Todo modelo pasa por una serie de etapas para su elaboración. La primera es la observación del hecho que se pretende explicar en la realidad. Luego se identifica cada factor determinante del que depende dicho hecho, buscando explicaciones de causa-efecto. A esta parte se denomina abstracción, dado que solo se toman los factores más importantes y nos abstraemos de los que son considerados accesorios. En este sentido, evaluamos los riesgos de incluir o eliminar un supuesto. Por último, se debe poner a prueba el modelo a través de la constatación permanente con la realidad. Un modelo que fue exitoso en cierto periodo es muy probable que no lo sea más, simplemente porque algunos de sus supuestos ya no se cumplen. No obstante ello, no quiere decir que se invalide la totalidad de la construcción teórica que tenga detrás. Precisamente esto es lo que observamos en la evolución del pensamiento macroeconómico. La historia del pensamiento macroeconómico se inicia con los clásicos, como defensores del dejar hacer y dejar pasar. El pensamiento liberal interpreta que la economía de mercado siempre se autorregula. El advenimiento de la Gran Depresión es asumido como el fracaso de la economía de mercado. Como consecuencia surge el keynesianismo, que se convierte en un modelo muy popular entre los hacedores de política económica alrededor del mundo. Keynes no creía que la economía fuera capaz de autorregularse, por lo que estaba a favor de la intervención de los gobiernos en los ciclos económicos a través de políticas monetarias y fiscales. Keynes pretendía haber construido una teoría general. No obstante, después vinieron otras escuelas de pensamiento que hicieron aportes complementarios y que incluso contradecían a Keynes sobre la base de postulados clásicos. Ellos fueron los monetaristas, que se proclamaron absolutamente adversos a la emisión monetaria por encima de lo que la demanda por dinero necesite.
Posteriormente llegaron los nuevos clásicos que incorporaron el enfoque de las expectativas racionales al herramental macroeconómico logrado hasta el momento. Finalmente, se logra la síntesis neokeynesiana, o también llamada neoclásica, por ser precisamente un enfoque que combina elementos de ambas escuelas, clásicas como keynesianas, en sus desarrollos más significativos. Como mencioné en la presentación, al inicio de la presentación, aquí en macroeconomía nos vamos a ocupar del estudio de los grandes agregados económicos. Si hacemos un paralelo entre el enfoque micro y macro, vemos que la micro se ocupa de la cantidad producida de un producto, mientras que a la macro le interesa el nivel de producto que se logra en un país o una región. La micro se ocupa del precio de un determinado producto, mientras que la macro se ocupa del nivel general de precios como precio representativo. La micro se ocupa de la cantidad de trabajadores utilizados en la economía, mientras que a la macro le preocupa el nivel de empleo. De la misma forma, la micro estudia el comportamiento de las importaciones y exportaciones, mientras que a la macro le preocupa la balanza de pagos. Finalmente, la micro estudia los efectos de los impuestos y los subsidios, mientras que la macro se ocupa del déficit público. A la derecha de cada una de estas comparaciones podemos observar los diferentes estimadores de los niveles de las variables macroeconómicas mencionadas. Son estimadores porque a ciencia cierta no podemos tener un valor completo acabado de la variable macroeconómica. Por eso tenemos que conformarnos con cálculos aproximados que nos acercan a su valor en la realidad. Para el caso del nivel de producto tenemos como estimadores el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Nacional, el Producto Bruto Geográfico. En el caso del nivel general de precios contamos con el índice de precios al consumidor y el deflactor del PBI, también conocido como IPI, índice de precios implícitos. En el caso del empleo tenemos múltiples estimadores, entre ellos el PEA, que es la población económicamente activa, la tasa de desocupación o la tasa de ocupación, etc. En balanza de pagos tenemos el resultado de balanza de pagos internacionales netas y en el caso del déficit público, el presupuesto nacional. En el siguiente video veremos con mayor profundidad cada uno de estos estimadores económicos. Por ahora diremos que la macroeconomía, así como los hacedores de política económica, imponen ciertas metas de nivel o de comportamiento sobre las variables macroeconómicas. Así tenemos que la macro velará por el crecimiento del nivel de producto, la estabilidad en el nivel general de precios, la equidad y desarrollo de la fuerza laboral, el equilibrio externo y el equilibrio fiscal. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos macroeconomía? La respuesta es simple, porque nosotros como empresarios o como profesionales vamos a trabajar inmersos en un sistema económico, es decir, una forma en la que se ha organizado la sociedad para resolver el problema económico de la escasez. Y es precisamente en este sistema económico donde los hacedores de política económica
instrumentarán acciones para lograr los objetivos macroeconómicos. Ahora, dependiendo del tipo de sistema económico elegido, para organizar la sociedad, se crearán instituciones que avalen o faciliten sus mecanismos. Si se trata de una sociedad que elige una economía de mercado, las instituciones que creará a tal fin defenderán la propiedad privada y la competencia. Si por el contrario se trata de una economía centralmente planificada, sus instituciones se enfocarán en centralizar las decisiones en un líder o élite y dejar poco o casi nada a la elección de los agentes económicos individuales. De esta forma vemos que en una economía de mercado hay lugar, un amplio lugar, para la estrategia empresarial, mientras que en una economía centralmente planificada, los grados de libertad de esta son más escasos. De cualquier forma y en cualquiera de los sistemas económicos mencionados o en cualquiera de sus variantes, siempre será importante saber interpretar el entorno económico en el cual estamos inmersos para poder elaborar una estrategia empresarial que maximice el beneficio de la empresa y de la economía en su conjunto. Mi nombre es Patricia Flores Zapata y estos son videos de macroeconomía.